Cadia ya estaba muriendo y todavía no lo sabía. Lo sabemos porque los augurios lo registraron, porque las corrientes del Inmaterium comenzaron a deformarse mucho antes del primer disparo, porque ciertos astrópatas en mundos lejanos empezaron a soñar con un planeta verde desgarrado en silencio. Y aún así, cuando la historia oficial del Imperio se escribió, cuando los archivos fueron sellados y los nombres de los muertos reducidos a cifras, se insistió en una mentira reconfortante: que la caída de Cadia fue repentina, inesperada, imposible de prever. Pero nosotros sabemos que no fue así, porque Cadia no era un mundo cualquiera, nunca lo fue, flotaba, si es que puede usarse esa palabra, en la garganta misma de la realidad, un planeta anclado frente al ojo del terror, ese abismo antinatural donde el espacio se retuerce y el tiempo pierde significado. Durante 10.000 años, Cadia miró directamente al infierno y no parpadeó. Ningún otro mundo imperial vivió tan cerca de la condenación absoluta sin sucumbir. Ningún otro planeta fue moldeado, generación tras generación, con un solo propósito: detener el fin del imperio. Y aquí surge el primer hecho que no debería existir según nuestra lógica. Cadia no era sagrada como Terra, no era rica como ultramar, no era un mundo forja, ni un centro de fe, ni la cuna de un primarca. Y aún así, todo dependía de ella. ¿Cómo ocurrió eso? Para entenderlo debemos retroceder, no a la guerra, sino al silencio anterior a la guerra, a la época en la que el emperador aún caminaba entre los hombres y el ojo del terror no era todavía la herida abierta que hoy conocemos. En aquellos tiempos remotos, Cadia era apenas un mundo verde, fértil, casi inocente. Un planeta que orbitaba demasiado cerca de algo que no debía existir. Cuando la edad oscura de la tecnología colapsó y la galaxia se fragmentó, Cadia quedó aislada, expuesta, observada, porque el caos siempre observa. Fue durante los primeros siglos del Imperio cuando los estrategas comprendieron una verdad aterradora. Si Cadia caía, el ojo del terror tendría una autopista directa hacia el corazón del Imperio. No era una metáfora. Las rutas disformes, las mareas del warp, las corrientes imposibles, todas convergían allí. Cadia era la cerradura, el último cerrojo, el punto donde la realidad todavía se sostenía con uñas ensangrentadas. Así nació su destino, no por decreto divino, sino por necesidad matemática. Fortalezas surgieron como cicatrices sobre su superficie, bastiones ciclopeos, murallas diseñadas no para durar siglos, sino eternidades. Las torres pilón, estructuras negras, antinaturales incluso para los estándares imperiales, fueron estudiadas, defendidas, casi veneradas sin entenderse del todo. Sabían que debilitaban al warp, no sabían cómo, no importaba. Funcionaban. Cadia empezó a cambiar. La población civil desapareció como concepto. Cada niño era un soldado en potencia. Cada escuela era una academia militar. Cada juego una simulación de combate. En otros mundos el imperio reclutaba. En Cadia, nacer ya era alistarse. Y aquí surge el segundo elemento inquietante. Los cadianos no temían al caos, no porque fueran inmunes, sino porque lo conocían demasiado bien. Mientras otros soldados imperiales veían demonios por primera vez en el campo de batalla y quebraban su mente, los cadianos crecían viendo el cielo sangrar colores imposibles. Escuchaban susurros en sueños y aprendían a ignorarlos. Sabían distinguir una plegaria genuina de una tentación disfrazada. No eran puros, eran duros, afilados por la exposición constante al horror. Así nació la leyenda de los Cadian Shock Troops, no los mejores soldados del imperio por genética o por fe, sino por algo más inquietante: adaptación. Sabían que morirían, siempre lo supieron. Cadia no prometía gloria, solo resistencia. No ofrecía victoria, solo tiempo. Tiempo para que el imperio reaccionara, tiempo para que otros mundos no ardieran. Cadia no ganaba guerras, Cadia las contenía, y durante milenios funcionó. Cruzada tras cruzada emergió del ojo del terror.
señores del caos con nombres olvidados, legiones traidoras buscando redención a través de la destrucción, demonios que creían que esta vez sería diferente. Todos chocaron contra el mismo muro, todos dejaron restos, todos retrocedieron, y cada vez que eso ocurría, el mito crecía. No era propaganda, era constatación empírica. Pero todo mito contiene una grieta, y toda grieta es una promesa, porque mientras Cadia resistía, alguien aprendía, observaba, tomaba notas. Abaddon el saqueador no apareció de la nada como un cataclismo. Fue paciente, más paciente que cualquier señor del caos anterior. Lanzó 12 cruzadas negras que fracasaron, o eso creyó el imperio. Cada una fue un experimento, una medición, un pulso enviado contra la cerradura para entender su mecanismo. Cadia celebraba cada victoria sin darse cuenta de que estaba siendo diseccionada. Nosotros, al revisar los registros, notamos algo inquietante. Con cada cruzada, el ataque directo disminuía, pero el sabotaje aumentaba. Cultos, infiltración, manipulación política en sistemas cercanos. El enemigo dejó de intentar romper la puerta y empezó a quitarle los tornillos. Aún así, Cadia se mantuvo firme. Hasta que un día, algo cambió. Los astropatas dejaron de soñar con demonios y comenzaron a soñar con silencio. Los pylons vibraron sin activarse. El ojo del terror pareció contraerse, como si respirara hondo. Y en los salones de mando, entre mapas estelares y datos fragmentados, surgió una pregunta que nadie quiso formular en voz alta. ¿Y si esta vez no vienen a probar? ¿Y si esta vez vienen a terminarlo? Cadia seguía en pie. Los soldados seguían entrenando. Las banderas seguían ondeando. Pero el mito había comenzado a agrietarse. Y en esa grieta, algo antiguo sonreía. Porque el fin de Cadia no comenzaría con un bombardeo. Comenzaría con una certeza. La certeza de que, por primera vez en 10.000 años, el ojo del terror no estaba golpeando la puerta. Estaba esperando a que se abriera. Y cuando eso ocurriera, descubriríamos que Cadia no solo era un planeta, era una advertencia. El ojo del terror no se abrió. Eso es lo primero que debemos entender. No rugió, no vomitó legiones infinitas, no desgarró el cielo con relámpagos disformes como en los viejos relatos de la eclesiarquía. Simplemente observó, y en esa observación silenciosa, Cadia comenzó a sentir algo nuevo, algo que nunca había sentido en 10.000 años de asedio constante. Expectativa, porque hay una diferencia profunda entre un enemigo furioso y un enemigo seguro. Durante milenios, Cadia había combatido no al primero. Ahora, por primera vez, se enfrentaba al segundo. Nosotros lo vemos claro al revisar los registros tácticos. Las alertas tempranas dejaron de coincidir con incursiones reales. Flotas detectadas que se desvanecían. Señales disformes que no desembocaban en invasiones. Era como si el caos estuviera marcando el ritmo. No para atacar, sino para acostumbrar. Y mientras tanto, Cadia florecía como fortaleza. El planeta se convirtió en un engranaje perfecto de guerra permanente. Ciudades fortaleza conectadas por redes subterráneas. Continentes atravesados por líneas defensivas que podían activarse en minutos. Cada cadiano sabía exactamente dónde debía estar si sonaba la alarma, incluso antes de escucharla. No era disciplina, era condicionamiento. Los Cadian Shock Troops se volvieron el estándar con el que se medía a todos los demás regimientos imperiales. No por fanatismo, sino por claridad. No luchaban por gloria, ni siquiera por fe. Luchaban porque si no lo hacían, alguien más moriría lejos, en mundos que nunca conocerían. Ese es el detalle que a menudo se pierde. Cadia no se defendía a sí misma, defendía todo lo demás, y el imperio lo sabía. Por eso llegaron los refuerzos, por eso llegaron las flotas permanentes, por eso generales con décadas de experiencia terminaban sus carreras allí, no como premio, sino como responsabilidad final. Defender Cadia era sostener la línea donde la realidad aún obedecía las reglas.
pero incluso los muros más sólidos se erosionan, no por la fuerza, sino por la repetición. Las cruzadas negras anteriores habían dejado algo más que cadáveres y ruinas. Dejaron datos. Abaddon el saqueador no buscaba simplemente conquistar, buscaba entender. Cada derrota aparente era una lección, cada retirada una medición del tiempo de respuesta imperial, cada sacrificio una ecuación resuelta. Y aquí surge una verdad incómoda. La 13ª Cruzada Negra no fue planeada después de la 12ª, fue planeada durante la primera. Mientras el Imperio celebraba cada fracaso del caos, Abaddon estaba construyendo algo mucho más peligroso que una flota, una certeza. La certeza de que Cadia no podía ser tomada por asalto, debía ser agotada. Así comenzó la guerra invisible. Cultos que aparecieron en mundos cercanos no para derrocar gobiernos, sino para retrasar envíos. Astilleros saboteados sin reivindicación. Comunicaciones distorsionadas lo justo para generar errores humanos. Nada espectacular. Nada que justificara pánico. Solo pequeñas fallas acumulándose como polvo en una maquinaria sagrada. Y Cadia, orgullosa, eficiente, indomable, no pidió ayuda. Porque admitir vulnerabilidad era admitir que el mito tenía grietas. Los pylons comenzaron a inquietar a los tecnosacerdotes. Emitían patrones que no coincidían con registros anteriores, como si reaccionaran a algo que aún no había llegado. Algunos magos sugirieron reforzarlos, estudiarlos más a fondo. Otros pidieron no tocarlos. Nadie sabía realmente qué eran. Solo sabían que el warp se comportaba de forma contenida, a su alrededor, y eso era suficiente. Mientras tanto, Abaddon reunía algo que no se había visto desde la herejía de Horus: consenso. Las legiones traidoras, fragmentadas por rivalidades eternas, comenzaron a alinearse, no por lealtad, por promesa, no de victoria, sino de cierre. Cadia era una herida abierta en el orgullo del caos, y las heridas eventualmente se cauterizan, o se arrancan. Los primeros choques de la 13ª Cruzada no parecieron diferentes. Escaramuzas en sistemas periféricos. Ataques que los cadianos repelieron con la eficiencia habitual. Informes victoriosos. Comunicados tranquilizadores. Todo encajaba en el patrón conocido, excepto por un detalle. El enemigo no retrocedía hacia el ojo, se redistribuía. Nosotros podemos rastrear ese movimiento ahora, con la ventaja de la retrospectiva. En ese momento parecía ruido táctico. Hoy sabemos que era un cerco que no buscaba cerrar, todavía. Porque Abaddon no quería que Cadia se sintiera rodeada, quería que se sintiera capaz. Y entonces ocurrió algo que nunca había pasado. El cielo de Cadia se oscureció, sin tormenta. Las estrellas parecieron desplazarse imperceptiblemente, no lo suficiente para activar alarmas, pero lo suficiente para inquietar a quienes llevaban toda su vida mirando ese cielo. Los veteranos lo sintieron primero. Algo estaba mal. No una amenaza concreta, no una flota detectable, sino una presión, como si el planeta entero estuviera conteniendo la respiración. Los astrópatas comenzaron a fallar. Mensajes llegaban incompletos. Algunos no llegaban. Otros llegaban demasiado claros, demasiado tranquilos, como si alguien más estuviera escuchando. Y aquí, en este punto exacto, el mito de Cadia alcanzó su cenit. Nunca había estado tan preparada. Nunca había tenido tantas armas. Nunca había tenido tanta experiencia acumulada. Nunca había estado tan sola. Porque mientras Cadia se convertía en una fortaleza perfecta, el resto del imperio comenzaba a fracturarse bajo su propio peso. Recursos desviados, prioridades cambiantes, guerras en demasiados frentes. Y en ese contexto, Cadia dejó de ser una urgencia y se convirtió en una constante asumida. Cadia siempre resiste. Cadia aguanta. Cadia compra tiempo. Pero ¿qué ocurre cuando el tiempo se agota? Abaddon lo sabía. El caos lo sabía. Y Cadia empezaba a sospecharlo. La 13ª Cruzada Negra
aún no había mostrado su verdadero rostro, pero su sombra ya cubría el sistema entero. Y en esa sombra, algo impensable comenzaba a tomar forma. La idea de que esta vez no habría retirada. La idea de que el ojo del terror no estaba lanzando otra ofensiva más, sino cerrando el puño. Entramos en el punto de no retorno. El cielo de Cadia no se incendió de inmediato. Primero, se equivocó. Las estrellas dejaron de ocupar el lugar que les correspondía. Constelaciones que los cadianos conocían desde la infancia, porque incluso los niños soldados aprendían a orientarse y comenzaron a desplazarse con una lentitud imposible. No fue un cambio brusco, fue peor, fue gradual, como si la realidad estuviera siendo empujada con cuidado, probando su resistencia. Los augurios imperiales colapsaron en cascada. Sistemas que habían funcionado durante siglos empezaron a dar lecturas contradictorias. Flotas detectadas que parecían multiplicarse y desaparecer al mismo tiempo. Señales del warp tan intensas que los sensores se negaban a procesarlas. No por error, sino por autopreservación. Y entonces, sin anuncio, el ojo del terror se expandió. No como una explosión, como una herida que se abre lentamente para asegurarse de que duela. La 13ª Cruzada Negra había llegado. No hubo una declaración formal de guerra. No hubo ultimátum. El caos no necesitaba justificar nada. El espacio mismo comenzó a desgarrarse alrededor del sistema cadiano, y de esas grietas emergieron flotas que no obedecían geometría ni sentido común. Naves antiguas, imposibles, construidas con tecnología hereje y odio acumulado durante 10.000 años. Y al frente de todo, Abaddon, no como una bestia desatada, sino como un ejecutor sereno. El imperio respondió como siempre había respondido, con orden, con disciplina, con una precisión que rozaba lo ritual. Las defensas orbitales se activaron. Las flotas imperiales formaron líneas de contención. Los Cadian Shock Troops tomaron posiciones que conocían mejor que sus propios nombres. Cadia estaba lista. Y aún así, algo era diferente. Porque esta vez, el ataque no buscaba romper las defensas exteriores. Las ignoró. Las flotas del caos se lanzaron directamente a los puntos neurálgicos, a los nodos logísticos, a los centros de comunicación, a las rutas de refuerzo. Fue una guerra de precisión quirúrgica envuelta en caos absoluto. Una contradicción que solo alguien como Abaddon podía sostener. Los cielos se llenaron de fuego. Macrocañones tronaron hasta agrietar continentes. Las órbitas se convirtieron en cementerios de acero incandescente. Pero por cada nave del caos destruida, 2 más emergían de la disformidad, como si la galaxia misma estuviera vomitando odio. Y entonces ocurrió lo impensable. Los pylons fallaron. No todos a la vez, no de forma espectacular. Simplemente dejaron de hacer su trabajo. El warp, contenido durante milenios, comenzó a filtrarse. No como una inundación, sino como un gas invisible que lo impregna todo. Demonios comenzaron a manifestarse sin invocación directa. Los astropatas murieron gritando. Algunos soldados empezaron a ver cosas que no estaban allí, y otras que sí. Cadia, el mundo inmune al miedo, empezó a sentirlo. Pero no colapsó. Aquí es donde el mito se vuelve real. Los cadianos no huyeron, no se quebraron, lucharon mejor, con una ferocidad nacida no de la fe, sino de la comprensión. Sabían exactamente lo que estaba en juego. Sabían que si caían, el imperio perdería algo más que un planeta, perdería el límite. Las batallas terrestres fueron brutales, más allá de toda métrica imperial. Ciudades fortaleza asediadas desde dentro y desde fuera al mismo tiempo. Regimientos enteros luchando hasta el último cartucho, luego hasta el último cuchillo, luego con las manos desnudas. Oficiales ejecutando retiradas que sabían que no podrían aprovechar. Cada metro ganado por el caos costaba ríos de sangre. Y aún así, avanzaban. Abaddon no estaba apresurado, no necesitaba estarlo.
Tenía algo que ninguno de sus predecesores había tenido jamás: tiempo absoluto. Porque mientras la guerra rugía en la superficie, en la órbita y en el warp, el Imperio cometió su error final. Uno comprensible, uno humano, uno fatal. Creyó que esto era otra cruzada, refuerzos prometidos que nunca llegaron, flotas desviadas a conflictos considerados más urgentes, mensajes perdidos en el ruido disforme. Cada día luchaba con todo lo que tenía, pero ya no con todo lo que necesitaba. Y entonces, cuando la resistencia aún era feroz, cuando las banderas imperiales todavía ondeaban sobre bastiones humeantes, Abaddon reveló su verdadero plan. No iba a conquistar Cadia, iba a romperla. La Blackstone Fortress apareció en los registros como una anomalía imposible, una masa de energía y estructura que no debía existir en ese lugar. Las defensas imperiales reaccionaron tarde. Cuando intentaron detenerla, ya era demasiado tarde. La fortaleza fue lanzada contra Cadia, como un martillo divino invertido. El impacto no destruyó el planeta de inmediato. Lo fracturó. Las placas tectónicas se separaron. Continentes se resquebrajaron. Océanos hirvieron. Las ciudades fortaleza, diseñadas para resistir asedios eternos, comenzaron a hundirse en la propia corteza del mundo. El planeta gritó. Literalmente. Sensores registraron vibraciones que no podían clasificarse como naturales. Cadia estaba muriendo. Y aún así, seguía luchando. Los últimos informes cadianos no hablan de desesperación. Hablan de deber, de líneas mantenidas sin esperanza de refuerzo, de órdenes cumplidas aun sabiendo que nadie sobreviviría para confirmarlo. Hablan de soldados disparando hacia el cielo roto, no porque creyeran que podían ganar, sino porque eso era lo que se hacía. Cadia no cayó cuando fue herida, no cayó cuando fue invadida, no cayó cuando fue traicionada por el silencio del Imperio. Cadia cayó cuando el planeta mismo dejó de ser planeta, y aún así, incluso entonces, resistió, porque cuando el polvo comenzó a asentarse, cuando las grietas atravesaban el mundo de polo a polo, cuando el ojo del terror se expandía triunfante, algo quedó claro. Abaddon había ganado la guerra, pero no había roto el espíritu, y eso es lo que hace que el final sea peor. Aquí termina todo. Y, al mismo tiempo, aquí es donde el eco comienza. Cadia no explotó. Eso es importante. Los mundos que mueren suelen hacerlo en un instante de violencia absoluta. Un destello, una onda expansiva, silencio. Cadia no tuvo ese privilegio. Cadia se desangró, fragmento a fragmento, continente a continente, hora tras hora, como si la galaxia misma quisiera asegurarse de que cada sacrificio fuera registrado. Cuando la Blackstone Fortress partió el planeta, no lo convirtió en polvo de inmediato. Lo dejó roto, inestable, agonizante, una decisión deliberada. Abaddon no quería borrar Cadia del mapa. Quería que todos vieran lo que ocurría cuando el muro finalmente cedía. Los últimos bastiones resistieron sobre placas tectónicas que ya no obedecían leyes físicas coherentes. Ciudades enteras se inclinaron hasta quedar en ángulos imposibles, sostenidas solo por refuerzos improvisados y pura terquedad humana. Los cielos eran grietas abiertas, el suelo temblaba sin pausa, el warp filtrándose como una infección luminosa, y aún así, las transmisiones continuaron, fragmentadas, distorsionadas, a veces reducidas a respiraciones agitadas y disparos de fondo, pero siempre con el mismo mensaje implícito: seguimos aquí. El alto mando cadiano dejó de existir como estructura coherente. Generales muertos, canales colapsados, órdenes contradictorias. Y sin embargo, el combate no se detuvo, porque Cadia no dependía de líderes en ese punto. Dependía de costumbre, de una cultura construida durante milenios para un solo escenario final: morir peleando. Nosotros encontramos registros de soldados que nunca recibieron la orden de retirada porque nunca existió tal orden. Regimientos que siguieron defendiendo posiciones que ya no tenían valor estratégico alguno, porque para ellos la estrategia había sido reemplazada por algo más primitivo
y más puro. Retrasar al enemigo un segundo más. Un segundo puede salvar un sistema. Un sistema puede salvar un sector. Un sector puede salvar al imperio. Eso creían. Eso hicieron. Pero la verdad, esa que duele incluso al narrarla, es que el imperio ya había cruzado el punto de no retorno. Cuando Cadia cayó, la gran cicatriz ya estaba gestándose. El ojo del terror se expandía, desgarrando la galaxia en dos mitades irreconciliables. La muerte del planeta no fue la causa del desastre, fue su confirmación. El momento simbólico llegó sin fanfarria. Un mensaje final, transmitido desde un nodo que ya no debería haber funcionado, atravesó la estática del warp y llegó a destinos desconocidos. No era un informe, no era una súplica, era una constatación. Cadia ha caído. 3 palabras. 10.000 años de resistencia reducidos a una frase. Y entonces, silencio. Los fragmentos del planeta fueron finalmente consumidos. Algunos absorbidos por el warp, otros convertidos en escombros inertes. No quedó nada que pudiera llamarse Cadia en términos astronómicos. Solo restos y memoria. Abaddon no celebró como otros señores del caos lo habrían hecho. No hubo proclamaciones grandilocuentes. No hubo coronación simbólica sobre las ruinas. Porque incluso él entendía lo que había ocurrido. Cadia había sido destruida, pero no había sido vencida. El imperio reaccionó tarde, pero reaccionó. Guilliman regresó. Nuevas cruzadas fueron proclamadas. Nuevas líneas defensivas trazadas con urgencia desesperada. El mito debía sobrevivir, aunque el planeta no lo hubiera hecho. Y así ocurrió algo extraño, algo profundamente humano. Cadia murió, pero los cadianos no. Supervivientes dispersos por la galaxia. Regimientos formados por refugiados de un mundo que ya no existía. Soldados que seguían portando insignias de un planeta borrado del mapa estelar. Hombres y mujeres que, cuando se les preguntaba de dónde venían, respondían sin dudar. Cadia, no en pasado, en presente. Porque Cadia nunca fue solo roca y atmósfera. Fue una idea. La idea de que la humanidad podía mirar al infierno directamente y no apartar la mirada. La idea de que el deber no necesita recompensa. Que resistir, incluso cuando es inútil, tiene valor por sí mismo. Por eso, incluso ahora, incluso después de la caída, incluso sabiendo que la frase es técnicamente falsa, el imperio sigue pronunciándola. No como una mentira, sino como un desafío. Cadia stands, no en el espacio, no en los mapas, sino en cada soldado que aprendió de su ejemplo, en cada mundo que ahora sabe lo que cuesta fallar, en cada segundo que el imperio aún existe, pese a todo. Nosotros miramos atrás y vemos la caída de Cadia como un evento histórico, una fecha, un punto de inflexión. Pero para quienes estuvieron allí, para quienes lucharon sobre un planeta que se estaba deshaciendo bajo sus botas, no fue historia, fue el final del hogar. Y quizás eso es lo más trágico de todo, que Cadia cumplió su propósito, que sostuvo la línea hasta Rarsad, hasta romperse, que murió para que otros pudieran seguir viviendo sin saber su nombre. Y ahora te toca a ti decidir qué hacer con esta historia. Si este relato te acompañó hasta aquí, si sentiste el peso de cada decisión imposible, si crees que estas historias merecen seguir siendo contadas, entonces ya sabes qué hacer. Suscríbete, deja tu me gusta, comparte este video con alguien que ame el lore tanto como nosotros. Y dime en los comentarios qué mundo, qué guerra, qué verdad del universo de Warhammer 40.000 deberíamos investigar después. Porque mientras haya alguien dispuesto a recordar, Cadia nunca caerá del todo.